Israel indestructible. Así como escuchamos, amigos, vamos a abordar este importantísimo tema que están escritas. En el profeta Isaías capítulo 6, versos 8, dice que una nación se formaría de una vez y que nacería una nación en un día. Esa profecía se cumplió en el año de 1948, en cumplimiento del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 22, donde nos dice que no habrá dos reinos, sino se hará una nación en los montes de Israel. Vamos a lecturar para el conocimiento de cuantos que todavía recién entran a escudriñar acerca de Israel. Los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, ahí en ese mismo lugar, en la tierra prometida, ahí donde siempre estuvo la capital, Jerusalén. Ahí Dios los haría una nación en los últimos tiempos. Y esa nación se cumplió porque Dios tenía así determinado. No es porque los judíos quisieron, se les vino en gana. Es que la palabra de Dios no puede fallar. Dios no es hombre para que mienta. Él dijo que Israel sería una nación. Y ese Israel renació de todas las persecuciones, de las cenizas de aquel holocausto nazi. Y por eso dice Ezequiel 37, 22, los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y llevaría ese mismo nombre de Israel. Después, cerca de 2000 años que fueron arrojados de su tierra por los romanos, con las persecuciones romanas que fueron llevados a todo el mundo. Pero Dios dijo que en los últimos tiempos regresarán a mi tierra. Y en cumplimiento de esas profecías que Dios habló, Israel es hecho nación, restaurado en los últimos tiempos, por la voluntad de Dios. Que no se equivoque nadie, ningún científico, ningún político, ningún religioso, nadie, porque lo que Dios ha hablado es palabra que se va a cumplir, inevitable. Luego dice, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones. Porque antiguamente estaban divididos esos judíos, estaban en Judá y estaban en Israel. Habían dos reinos, dos casas. Pero en este tiempo ya no van a estar divididos, porque un solo rey va a gobernar. Por eso los está juntando. Y ese rey es Jesucristo, que se va a revelar a ellos. Ya no va a esconder más su rostro de ellos. Y nunca más serán divididos en dos reinos. Sin embargo, a esta nación
no reconocen a aquellos que se hicieron enemigos de este pueblo de Dios y quieren desaparecer. El gran cantor de Israel, David, el rey David, ya anunció desde miles de años atrás lo que está sucediendo ahora. En Salmos 83, 4. Salmos 83, 4. Dice lo siguiente. Han dicho, venid y destruyámoslo, para que no sean nación. Ante los ojos del mundo, Israel ha sido hecho nación. Su bandera flamea en la sede de las Naciones Unidas, allá en el Manhattan, en Nueva York, con la estrella de David. Ahí está bien alto, está la bandera de Israel. En cumplimiento a Isaías capítulo 11, versículo 12, donde dice, levantará pendón a las gentes y juntará a los desterrados de Israel de los 4 cantones de la tierra. Esos desterrados de Israel son aquellos que fueron expatriados, está hablando para los judíos. Esto no está hablando para cualquier gentil. Y ya se cumplió también eso. Por eso todos aquellos que están en Israel, todos son gente, son personas, son judíos que han regresado de diferentes nacionalidades. ¿Por qué regresaron ellos? Porque Dios habló así. Y van a seguir. Todos tienen que ir. La escritura dice, no se quedará ni uno fuera de su tierra. Todos los judíos tienen que reunirse allá, en su tierra. Porque esa tierra es de ellos. Y es una historia grande hablar sobre esa tenencia de esa tierra, porque a esa tierra Dios le dio al padre Abraham, con límites y todo. Y ahora nos vamos a abocar solamente a lo que es Israel indestructible. Ellos van a querer que no haya más nación. Desde Faraón ha comenzado esta idea satánica, diabólica, demónica, de querer desaparecer a Israel. Y la historia es grande, amigos. Han pasado persecuciones tras persecuciones, porque el demonio ha querido siempre liquidar, exterminar al pueblo judío, así como Hitler, que quiso terminar. Eliminó 6 millones de judíos en los hornos crematorios, los calcinó. Pero no pudo. Porque en Ezequiel capítulo 37 habla del holocausto nazi. Aquellos huesos secos tenían que nuevamente resucitar. Y esos huesos secos son la casa de Israel, que hoy en día nuevamente están en pie, ya están restaurados. Pero sin embargo, porfían y van a seguir porfiando en desaparecer estos enemigos que se han hecho, porque en el cielo están la batalla espiritual y aquí en la tierra físicamente también está la guerra. Por eso Israel tiene su ejército. Entonces dice, han dicho, destruyámoslos para que no sea nación. ¿Cuántas veces han jurado diferentes gobiernos, así como el presidente que fue antes de Irán, como Erdogan también, el presidente de Turquía? Han dicho que es un cáncer que debe ser extirpado, debe ser borrado del mapa. Eso es lo que ellos piensan humanamente, según su bestialidad, pero no saben
Israel no va a desaparecer. Y que no haya más memoria del nombre de Israel, así como los romanos. Los romanos totalmente destruyeron Jerusalén. Todo lo incendiaron, lo araron prácticamente a Jerusalén. Y después a esa tierra de Israel, para que ya no se acuerde más, no haya memoria, le pusieron el nombre de Palestina. Y a Jerusalén le pusieron Aelia Capitolina. Pero ellos pensaban que eso iba a quedarse al olvido. Los judíos, cuando estaban dispersos en las naciones, siempre rogaban y decían: el próximo año iremos a Jerusalén. Y siempre soñaban con ir a Jerusalén. Y se cumplió. Hoy en día todos los hijos de Israel están reuniéndose en Jerusalén. No hablamos de los judíos, de los judaizantes, que se creen ser judíos pero no lo son. No estamos hablando de esos israelitas. Estamos hablando de aquella simiente santa. De ellos estamos hablando. Acá no vamos a mezclar el trigo con la paja. Aquí vamos a hablar, como dice la Escritura, aquí está hablando para el pueblo judío, para esa nación. De esta manera dice 5, porque se confabulan de corazón a una. Ya está cerca, muy cerca, la guerra de la confabulación, en que se van a confabular las naciones, que aquí va a enumerar, inclusive en el Salmos 83 está enumerando país por país. Contra ti han hecho alianza. Ellos piensan que están yendo contra ese pueblo Israel, nada más. Se están yendo contra el mismo Señor, porque Dios permite su existencia de Israel. Pero ahora usted se preguntará, ¿pero para qué? Porque Dios tiene que cumplir su promesa con ellos. Ellos tienen que mostrarse al mundo en los últimos 7 años finales, que es la semana 70 que Dios reveló a Daniel. En esos 7 años finales, el pueblo judío tiene que estar en pie. Es el protagonista de la profecía bíblica, con su tercer templo. Los 2 testigos que tienen que ser judíos. Los 144,000 señalados que tienen que venir a evangelizar al mundo. Y los judíos en ese tiempo van a ser perseguidos. Lo que dice Apocalipsis capítulo 12. Aquella mujer coronada con 12 coronas, con 12 estrellas. Una corona con 12 estrellas. Ese es Israel. Y entonces el profeta Jeremías dice claro, habla, amigos, muy claro. Dice así lo siguiente en Jeremías 31, 36, Jeremías 31, 35 y 36. Así dice el Señor, cuyo nombre es el Señor Todopoderoso, quien estableció el sol para alumbrar el día, y la luna y las estrellas para alumbrar la noche. Pues así es, Dios ha puesto leyes, Dios ha puesto una lumbrera mayor, que es el sol. Sabe qué hora sale, qué hora se oculta, cumple su ciclo. Y como también la luna para alumbrar en la noche, como las estrellas. Y agita el mar para que rujan sus olas. Y Dios puso límite al mar. Y de ahí no puede pasar. Ahí tiene que estar el mar.
son leyes que Dios ha puesto en la naturaleza. Dice lo siguiente: si alguna vez faltaren a estas leyes, si alguna vez faltaren estas leyes, quiere decir que ya el sol ya no saliera, que la luna ya no saliera, entonces la descendencia de Israel ya nunca más sería mi nación especial. Pero el sol y la luna va a seguir saliendo, amigos, hasta el final de los días. Y si el sol y la luna, las estrellas, van a seguir permaneciendo en el firmamento, cumpliendo sus leyes, Israel también tiene que seguir como nación. No puede desaparecer. Nadie puede acabar con esa simiente santa de Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor. Si llegare a faltar esta orden ante mí, si llegare el sol a faltar esa orden que le puso, entonces dice, la simiente de Israel dejaría de ser nación, que me sirva para siempre. Es que a Israel no van a poder destruir, porque Dios le ampara. Y eso dice en Isaías 31:5. ¿Qué dice en Isaías 31:5? Pues vamos a leer para el conocimiento de todos aquellos que se han hecho enemigos del pueblo de Dios. Maldicen al pueblo de Dios, pero no saben que maldecir al pueblo Israel es la peor desgracia que puede acontecer a la persona. Isaías 31:5. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Como una ave cuando tiene sus polluelos en su nido. Esa ave, esa águila, va a tratar de cuidar a sus pollos. Así Dios va a amparar, va a proteger, va a librar, va a preservar, va a salvar a Jerusalén, como el día de ayer. Eso de ayer solamente ha sido una pequeñez. Eso no es nada. Porque en la guerra que viene de Gog y Magog, van a venir un ejército, como nublado van a venir los aviones, los misiles, que van a oscurecer todo el firmamento. Por tierra, aire, mar, van a venir los ejércitos por millones de millones a atacar a Jerusalén en ese día, con Rusia en la cabeza, con Irán, con Turquía y con otros países más. Ahí es cuando Dios, antes de que entren en los montes de Israel, antes de que entren a los cumbres del Golán, todo ese ejército militar sofisticado, armamento moderno, tanques, todo lo que se llama los inventos más sofisticados, ahí va todo, va a ser consumido, va a ser chatarra. Y eso está en Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39. Ya está escrito. No estamos sacando un cuento, un invento, y esto repetimos y siempre vamos a repetir. Porque así está la suerte de Israel.
Y al final, como dice en Zacarías también habla, 14, versículo 2, 3, 4, está escrito de que Dios va a pelear la batalla. Cuando en ese tiempo los hombres se van a atrever a saquear a Jerusalén, a cometer abusos, van a cometer, dice, es Zacarías 14, 2 y 3. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Ya está cerca. Y ojo que acá dice todas las naciones. Acá, hasta hoy en día, los que están defendiendo se van a volver y van a pelear contra Jerusalén. Le van a dejar solo a esa ciudad, a Israel le van a dejar solo. ¿Y qué van a hacer? Para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada. Van a apropiarse de las heredades de Dios. Todo ese ejército. Y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Quiere decir, a Jerusalén lo van a partir en dos. Una parte para Palestina y otra parte para Israel. Luego dice, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Ahí es cuando ya cuando ya pasaron la línea roja. Ahí es cuando Dios ya no va a soportar lo que están haciendo con su ciudad. Porque Jerusalén ni siquiera pertenece a los judíos. Jerusalén es la ciudad del gran rey. Es la ciudad de Dios. Porque desde ese lugar Jesucristo va a sentarse en el trono de su gloria y va a gobernar los 1000 años. Desde Monte Moriah. Entonces dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, así como peleó antes, como peleó con Faraón, que destruyó a todos en el Mar Rojo. Así va a pelear, como en todas las batallas que Dios ayudó a su pueblo Israel. Pero aquí es muy diferente. Aquí desciende alguien. Alguien viene del cielo a una velocidad incontrolable, a una velocidad formidable desciende. Y cuando desciende sus pies, lo va a colocar, lo va a firmar en Monte de los Olivos. Y ese aquel que viene es Jesucristo. Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos. Está hablando bien claro. Jesucristo se fue de Monte de los Olivos y a ese mismo lugar va a regresar. Y cuando pone sus pies, ese Monte de los Olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciéndose un inmenso valle. En ese momento la geografía cambia. Toda esa gente que fueron a pelear van a quedar en ese valle como en una cubeta, y Jesús va a pisar el lagar de la ira de Dios. Por eso Él viene con vestido rojo, con vestido bermejo. Lo que dice Isaías 63, 1 y 2. Otro momento, amigos, hablaremos de las vestimentas de Jesucristo, porque ese vestido es rojo, y todas las profecías están escritas en la Biblia.